Las 8 naciones que comparten la Amazonía tienen el privilegio de custodiar el corazón y el pulmón verde del planeta. Una extensión de casi 7 millones de kilómetros cuadrados atravesados por el río más largo del mundo que se extiende en más de 6.000 kilómetros. Bienvenidos al bioma amazónico, la selva tropical más grande del planeta, conformada por 8 países: Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana y Surinam. En este vasto santuario de biodiversidad existe un mundo fascinante de especies únicas y maravillas naturales sin precedentes. Es hogar de pueblos indígenas, guardianes de esta tierra ancestral que nos ha acompañado por más de 12 millones de años y que ha permanecido gracias al profundo conocimiento de estas comunidades protectoras. Sin embargo, este paraíso selvático enfrenta grandes desafíos. La deforestación y los impactos del cambio climático han amenazado constantemente este ecosistema único, poniendo en riesgo su existencia y la invaluable contribución que hace al equilibrio del planeta. Conscientes de esta problemática, decidimos actuar. Por esa razón, Leticia recibió a los presidentes de Colombia y Brasil, 8 ministros de ambiente de los países que conforman el bioma amazónico, gobiernos locales, pueblos indígenas, sector privado, institutos de investigación, científicos, universidades, sociedad civil y cooperantes internacionales para asumir compromisos políticos enfocados a revertir el deterioro acelerado de la Amazonía y trabajar por su restauración hacia el año 2025 y 2030. Es hora de actuar. La Amazonía nos llama y no podemos ser indiferentes a su latido. Extendamos su aliento para asegurar que el pulmón verde del mundo siga brindándonos el aire que respiramos. Garanticemos que las futuras generaciones tengan las condiciones para vivir en este planeta y eso solo lo lograremos salvando la vida, salvando la selva. Colombia, potencia de la vida. Señoras y señores, muy buenas tardes para todos. Los saludo desde la Universidad Nacional de Colombia, sede Leticia, corazón de la Amazonía colombiana, donde hoy viviremos el comienzo del camino a la cumbre amazónica. Un saludo muy especial a los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Brasil, también a los ministros de Ambiente y a las delegaciones de los países invitados. Saludamos a quienes siguen esta transmisión en vivo a través del canal institucional, las redes sociales y la página web de la Presidencia de la República. A continuación, invitamos al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, señor Álvaro Leiva Durán, para instalar esta plenaria. Muchas gracias. Es un gran privilegio para mí como ministro de Relaciones Exteriores de Colombia participar en este espacio, en esta ciudad que representa y congrega la potencia de la vida que refleja la Amazonia. Es por ello que me honra expresarles un afectuoso saludo al señor presidente Luis Ignacio Lula da Silva y al señor presidente Gustavo Petro. También le extiendo un saludo a los embajadores y miembros del cuerpo diplomático, así como a los representantes de las agencias de cooperación. Un especial saludo a los jefes de delegación de Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, señoras ministras Susana Muhammad y estimados colegas del gobierno, señor alcalde de Leticia y gobernador del Amazonas, muchas gracias por acogernos con tanto aprecio. Y muy especialmente saludo a la sociedad civil campesina, grupos étnicos que representan nuestra riqueza y también a los niños y niñas que nos han acompañado. El sistema climático mundial está totalmente conectado. Es así como la protección de la Amazonia implica también reconocer la conectividad ecosistemática, no solo con los biomas terrestres y marinos aledaños a esta región,
sino también con el continente antártico, repositorio de más del 80% del agua dulce del planeta y determinante de las corrientes oceánicas. La urgencia de mitigar los efectos del cambio climático nos debe llevar a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas estratégicos de la Amazonia, la Antártida y los océanos, porque no hay verde sin azul y no hay azul sin blanco. Es decir, no hay Amazonia si no hay Antártida. Es por eso que el presidente Gustavo Petro se ha propuesto promover un pacto para salvar la Amazonia, por lo cual resulta necesario trazar una política pública articulada y fundamentada en la cooperación regional y global para garantizar la sostenibilidad de estos dos sistemas que contribuyen a la regulación del clima global y a la supervivencia de la humanidad. Se trata de salvar el planeta. Es fundamental entender el valor estratégico de la ubicación geográfica de nuestros países en la cuenca amazónica, que permite tener acceso a uno de los mayores reservorios de carbono que proporciona el 20% del agua dulce no congelada del planeta. En lo que a Colombia corresponde, estamos comprometidos con la conservación y uso sostenible del Amazonas, que constituye el 42% del territorio nacional continental colombiano, entendiendo que la selva amazónica no tiene fronteras y en esa medida es necesario establecer planes y programas regionales de alcance multinacional para los cuales la perspectiva científica, incluyendo la de los pueblos que habitan ese territorio, es fundamental. De allí el compromiso del presidente Gustavo Petro con este encuentro técnico-científico en la que se espera avanzar hacia acciones estratégicas para la conservación de la Amazonía con el concurso de representantes de los otros países amazónicos, la comunidad internacional y los pueblos originarios. Su liderazgo ha sido fundamental para materializar este encuentro que hoy más que nunca se hace imperativo para impulsar una nueva agenda amazónica. Estos compromisos políticos que promovemos al más alto nivel deberán conducir a nuestra región a revertir el deterioro cada vez más acelerado de nuestra Amazonía. Es el momento que hagamos un frente común para abordar los desafíos de la triple crisis ambiental y juntos como región elevemos nuestra voz ante el mundo por su restauración y protección. Esperamos que el compromiso de nuestras naciones se consolide y marque el inicio de un renovado y firme compromiso también con nuestra bioma amazónica y sus pueblos. Resalto el liderazgo del presidente Lula por mantener vivo el compromiso regional y en especial su presencia y respaldo a este esfuerzo, del cual esperamos alcanzar un consenso político con decidido compromiso para lograr la mayor articulación y cooperación para proteger la Amazonía, recuperarla de todos los daños causados y que esto genere una responsabilidad compartida, diferenciada y global para que la comunidad internacional se responsabilice por el daño del planeta. La Amazonía es el punto en el que convergen las diferentes apuestas por un patrón de desarrollo diferente que preserve la integridad ambiental y garantice la inclusión y el respeto de las culturas. La cooperación amazónica debe responder a un desarrollo territorial basado en el agua y en el aprovechamiento de las oportunidades y el potencial de la bioeconomía y el turismo sostenible, convirtiéndose a la vez en un eje articulador para el abordaje de los delitos ambientales y un motor sostenible para la paz y estabilización en toda la región. Por esto la acción climática para preservar esta riqueza requiere una visión transformadora y una formulación de políticas públicas innovadoras y proactivas basadas en la evidencia científica y en el conocimiento ancestral que reconozcan las sinergias entre el medio ambiente, el desarrollo, los derechos humanos y la paz. Las amenazas de nuestros conflictos asociados por el clima requieren garantizar que, al momento de abordar la crisis climática, se promuevan escenarios de paz y de manera recíproca que las medidas que aborden las cuestiones de seguridad
también promuevan la integridad ambiental. El financiamiento para la protección de la Amazonía es fundamental para prevenir el riesgo de amenazas que podrían acarrear efectos irreversibles en este bioma estratégico. Por eso insistimos en la propuesta como la realizada por el presidente Petro de llevar a cabo un canje de deuda por acción climática y pago por servicios ambientales que permita contar con recursos no solo para su conservación y uso sostenible, sino también para la generación de alternativas que permitan apoyar los medios de vida para las poblaciones indígenas y comunidades locales, las guardianes de esta región y conocedoras de los retos y oportunidades que nos ofrece la Madre Tierra. Colombia está lista para asumir este reto conjunto y reafirma su intención de priorizar el trabajo que surja de estos espacios de diálogo, de liberación, para visibilizar ante el mundo no solo nuestra riqueza biológica y cultural, sino también nuestros propósitos de apropiarnos de nuestro destino y de la supervivencia de nuestra Amazonía, nuestra casa común. Bienvenidos todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Y en este momento damos paso a las intervenciones por parte de 6 representantes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Comenzamos con la copresidente del panel científico de la Amazonía, señora Marielos Peña Claros. Muy bien. No, de verdad, es que estaba preocupada con la organización. Buenas tardes, boa tarde. Excelentísimo señor presidente de Colombia, excelentísimo señor presidente do Brasil, ministros, ministras, señoras y señores. Vengo a traer las 3 prioridades que hemos definido ayer en la mesa de trabajo con la comunidad científica. La primera prioridad es aumentar y promover la inversión en ciencia, tecnología e innovación en función de una agenda de políticas públicas. Los retos que enfrentamos en la Amazonía son enormes y solo podremos solucionarlos en base a conocimiento. Por ejemplo, agua. Ahorita nos llueve un montón, pero agua es crucial para la seguridad alimentaria de la Amazonía como región, pero también para nuestros países como un todo y para el continente. Otro punto crucial es el tema del punto de no retorno. Necesitamos entenderlo mejor, qué factores nos llevan allá, bajo qué condiciones, pero mucho más importante es entender cómo prevenir estos puntos de no retorno. ¿Cómo hacemos restauración? ¿Cómo hacemos remediación de sistemas acuáticos? Una de las propuestas que se viene planteando es el tema de bioeconomía, de bosques en pie y ríos fluyendo. Necesitamos conocimiento científico y ancestral para definir cómo vamos a hacer el manejo de la base de estos recursos, cómo vamos a poner valor agregado a estas cadenas de producción y cómo vamos a hacer una distribución equitativa de los recursos que se generen. Y necesitamos asimismo hacer un monitoreo para fortalecer la gobernanza en múltiples niveles y en diferentes escalas, locales, regionales, continentales. La segunda prioridad es fomentar el trabajo en redes para promover la generación, intercambio y difusión de conocimiento a través de redes para integrar diferentes sistemas de conocimiento científico, local, indígena, con un enfoque regional, para de esta manera poder buscar soluciones y para poder aprender entre nosotros, tal vez las soluciones que se han encontrado en poblaciones locales de Bolivia o de Perú sean soluciones que se puedan implementar en Guyana o Surinam. Finalmente, nuestra tercera propuesta es la democratización del conocimiento.
porque pensamos que a través del acceso abierto a datos e información relevante es crucial. De esta manera, el conocimiento podrá ser apropiado por tomadores de decisiones, comunidades locales e indígenas, pueblos locales y otros sectores de la sociedad. Como científicos estamos aquí para ayudar en lo que sea necesario. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la señora Marielos Peña Claro. Son las voces de los representantes de los grupos de trabajo de la reunión técnico-científica de la Amazonía realizada el día de ayer, 7 de julio. Continuamos con el coordinador de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, señor Nicolás Toro. Muchísimas gracias a todas y a todos, excelentísimos presidentes, excelentísimas autoridades, cuerpo diplomático acreditado en Colombia y Brasil, amigos todos. Tengo el gusto hoy de representar a la mesa que trabajó la cooperación internacional, movilización de recursos, y puedo destacar que esta mesa fue por excelencia alta en compromiso, también tuvo un gran valor de respeto y finalmente destacó la voluntad del servicio a los países de la OTCA. No puedo dejar de resaltar este aspecto del respeto porque cuando un país presente la demanda de cooperación una vez identificada, en este gran concierto internacional serán las agencias de cooperación quienes puedan alinearse a la política pública priorizada por nuestros gobiernos. Tenemos muchos retos. El primero, una posición común para enfrentar los crímenes transnacionales que afectan a la biodiversidad y gestión de todo nuestro bioma amazónico. Reconocer que existe un fenómeno de un crimen organizado transnacional y que necesita medidas urgentes. La transición, y desde el Ecuador se ha promovido una transición ecológica, que se ha definido una transición económica, social, energética, interdisciplinaria. La OTCA también tiene que abrir la posibilidad para una etapa de transición de todos los países amazónicos. Luego, también pudimos conversar sobre los mecanismos financieros, pensando en la sostenibilidad a largo plazo, que cuando los proyectos se acaben en la cooperación internacional y el gobierno también pueda enfocar sus esfuerzos en otras necesidades, sean nuestras comunidades de los sectores indígenas que puedan ser autosuficientes. Ese es nuestro objetivo a largo plazo. Para ello se ha hablado también de bonos en el Amazonas. Se ha hablado también sobre la gestión de un fondo que pueda encaminar e inyectar recursos permanentemente a los proyectos finales. En este momento sí voy a hacer una cita textual del documento en donde dice, abro paréntesis, cada país requiere construir su propia visión y estrategia y un paquete de necesidades e intenciones para identificar qué tipo de instrumentos y mecanismos de financiamiento sea adecuado para cada uno. Cierro la cita. Nos permite también en la toma de decisiones una gestión de la información y conocimientos indígenas propios de cada territorio. En la agenda internacional es importante reducir la brecha de financiamiento multilateral a lo bilateral, porque también entre los países de la OTCA vamos a poder levantar proyectos de alto impacto. Finalmente hablamos sobre un fortalecimiento de la gobernanza, en donde se puso sobre la palestra la necesidad de que los países presenten su posición frente al Acuerdo Regional de Escazú, ratificarlo, implementarlo y avanzar en este ambicioso proyecto. Finalmente, también cumplir los mecanismos y los compromisos que hemos asumido como estados en el marco de Kunming y Montreal. Esto nos permitirá tener veedores locales con una alta capacitación en temas técnicos, ambientales y financieros. Finalmente, yo solo quiero hacer un símil a que esto es como una orquesta en donde tenemos voces, tenemos coros, tenemos instrumentos, pero de ahora en adelante los tambores amazónicos, afros de nuestros pueblos están siendo escuchados por todos. Gracias. Le damos ahora la palabra al alcalde de Leticia, Amazonas, señor Jorge Luis Mendoza Muñoz.
Muy buenas tardes, señores presidentes de Colombia, de Brasil, señores ministros y sus delegaciones, señores cooperantes, autoridades civiles y militares, a todos y todas las asistentes, sean bienvenidos a Leticia. Este espacio lo voy a dividir como en dos conclusiones, las conclusiones generales de lo que fue la mesa de gobierno, la mesa número 3, y las conclusiones puntuales de cada uno de los temas que se trataron. Dentro de las conclusiones generales se hablaba mucho de crear mayores espacios de participación de los pueblos y de los gobiernos locales para poder conocer en más detalle cada una de las necesidades que tenemos desde los pueblos amazónicos. Una mayor transferencia de conocimientos, porque muchas veces esos estudios se van y no vuelven los resultados, entonces sí se necesitan una mayor transferencia de estos conocimientos y de los resultados de todos estos estudios. Una mayor trazabilidad de los productos amazónicos, conocer sus orígenes, sus cadenas, para poder que los pueblos y los pueblos amazónicos también tengan mayor participación en toda esta trazabilidad de nuestros productos amazónicos, y que los recursos de inversión no vengan dirigidos desde los cooperantes, sino que sean priorizados en los pueblos y en los gobiernos locales, que somos quienes tenemos, digamos, las necesidades. Dentro de las conclusiones puntuales en cada uno de los temas que se trataron está realizar acuerdos de conservación con las comunidades para fortalecer y desarrollar economías sostenibles, compatibles con los usos de suelo, establecer esquemas de gobernanza ambiental territorial. El segundo, fomento de actividades económicas sustentables como el turismo ecológico, con participación directa de las comunidades establecidas en la Amazonía, empleo de sistemas sostenibles para el monitoreo y fiscalización de las actividades ilícitas. Como tercera propuesta, crear un fondo banco para las ciudades para financiar los gobiernos locales que tengan en cuenta las necesidades de las comunidades locales, que tengan un banco de proyectos que permita planear las inversiones de una manera estratégica y que se consulten las necesidades locales. Como cuarta propuesta, la generación de un sistema de información que permita a todos conocer los proyectos y acciones ambientales impulsadas desde diferentes sectores como ambiente, agricultura, paz, educación, salud, entre otros, y que los resultados sean retroalimentados en los territorios. Como quinta propuesta, fortalecer procesos de trazabilidad de los productos amazónicos y crear espacios de articulación entre los grupos que comparten fronteras dentro de la cuenca amazónica, así como generar un espacio de un grupo amazónico dentro de la convención. Y como conclusión final o propuesta final, fortalecimiento de las capacidades políticas y técnicas de los gobiernos locales para el empoderamiento y desarrollo de las políticas públicas eficientes. Muchas gracias. Continuamos con la coordinadora del programa Gran Paisaje Indígena Putumayo Amazonas, Instituto del Bien Común, Loreto, señora Ana Rosa Sáenz Rodríguez. Muy buenas tardes, excelentísimos presidentes, autoridades de los países amazónicos. Los miembros de la sociedad civil reunidos aquí en Leticia, las ONGs organizadas de la Amazonía peruana, nos dirigimos a todos ustedes con el ánimo de contribuir a una gobernanza ambiental que ponga en el centro a la gente y los bosques. Para ello, invitamos a la OTCA, en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica, formalice mecanismos para la participación permanente y efectiva de las organizaciones de sociedad civil, quienes por décadas hemos acompañado procesos ambientales, sociales, políticos y culturales en la región. Estos mecanismos pueden consistir en grupos de trabajo, paneles de expertos que asesoren e informen las decisiones de los líderes. Así también poder nosotros poner a disposición modelos de altos impactos. La información técnica generada por estas organizaciones. La cumbre de Belém do Pará tiene la oportunidad de concretar esta participación. Además, sugerimos
que OTCA ponga en marcha mecanismos de rendiciones de cuentas, transparencia, que tiene que ver con mecanismos de monitoreo de metas e indicadores. Dichos esquemas tendrán que garantizar el acceso a la información a todos los actores y ser coherentes con el contexto amazónico. Esto fortalecerá la colaboración continua de la sociedad civil. Instamos a poner en el centro de las conversaciones que se van a llevar y el cual tienen muchísima responsabilidad, el mantenimiento de la conectividad e integridad ecosistémica y sociocultural de la Amazonía. Las organizaciones de sociedad civil nos comprometemos a colaborar en este esfuerzo y en la construcción e implementación de programas de formación política, educación intercultural territorializada, que promuevan un diálogo entre los diversos conocimientos, que van a servir de base para la construcción de convergencias sociales y gobiernos tendientes a la protección de los bosques, y que ayuden al punto de no retorno, evitar ese punto. En la cumbre de Belén, esperamos que los gobiernos de todos los países amazónicos, con mucha responsabilidad, acuerden una hoja de ruta para la construcción de planes nacionales de la Amazonía y que conduzcan a una visión regional, que promuevan modelos propios de desarrollo acordes a nuestras particularidades. Estos planes se deben habilitar con claridad el rol de la sociedad civil para su construcción, implementación y seguimiento. Para ello, ponemos a disposición las capacidades de nuestras organizaciones con el firme compromiso de proteger la vida y la Amazonía. Muchísimas gracias. A continuación, le damos la palabra a la Coordinadora General de la Organización Indígena COICA, señora Fanny Cuiru Castro. Excelentísimo señor presidente de la República Federativa de Brasil, señor Luis Ignacio Lula da Silva, nuestro excelentísimo señor presidente Gustavo Petro Urrego, señoras y señores, les saluda una mujer huitoto del Amazonas, una mujer descendiente del genocidio del caucho a principios del siglo pasado. Les saluda una mujer porque la Amazonía es mujer, porque la tierra es madre, de donde se deriva la vida. En este territorio, por miles de años, miles de pueblos indígenas hemos cuidado, hemos vivido y pervivido con nuestros conocimientos propios y milenarios y que aún siguen vigentes. Hemos habitado y compartido con el territorio por miles de años e incluso antes de la conformación de los estados y de toda la institucionalidad a quienes saludo hoy en mi lengua huitoto. Los pueblos indígenas de la Amazonía comparte con otros pueblos indígenas de las 7 regiones del mundo los mismos problemas, la crisis del cambio climático. Somos quienes menos hemos hecho daño a la madre tierra, pero somos quienes hemos sufrido los impactos negativos del desequilibrio del ciclo de la vida. Por eso nos hemos organizado para elevar nuestra voz y nuestro conocimiento, aportar con ello a las soluciones a toda esta crisis que vive la humanidad. En la COP27, los pueblos indígenas del mundo nos reunimos con el señor presidente Lula y también con usted, señor presidente Gustavo Petro. E igualmente, el señor presidente Gustavo Petro estuvo en nuestro espacio del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
y por eso le agradecemos. Y también le agradecemos a nuestro hermano Darío Mejía, quien nos representa en ese escenario. Estos hechos sin duda son históricos y hoy los pueblos indígenas tenemos voz. Y eso también nos da esperanza cuando tenemos voz y presencia. Hoy nuestros hermanos indígenas hubieran querido estar acá, nuestros sabios, para hacer un diálogo de saberes, pero los escenarios pues no lo permiten. Ahora estamos aquí con una propuesta que ayer le entregamos a los ministros. Sin embargo, ahorita lo voy a resumir para que nuestros estimados presidentes lo conozcan así a grandes rasgos. Todos estamos preocupados para que la Amazonía no llegue a su punto de no retorno. Por eso, nuestros pueblos amazónicos, basados en nuestras leyes de origen, nuestros conocimientos propios, vamos a poner la palabra. Dicen los abuelos que mambean, que chupan ambil, dicen. La palabra no puede quedar en un papel. La palabra no puede quedarse en el aire, no puede ser fía, uay, o sea, pura palabra. La palabra debe amanecer en obras concretas y hacia allá le apuntamos y le acompañaremos, señores presidentes, los pueblos indígenas. ¿Qué hemos pedido nosotros como pueblos indígenas? A grandes rasgos. Por un lado, una participación plena y efectiva en todo este proceso, antes, durante y después de la cumbre. Los pueblos indígenas queremos estar acá. También queremos una participación de nuestros representantes delegados legítimamente en los distintos órganos y grupos de trabajo, paneles y foros de la OCA con voz y voto. Otra de nuestras peticiones principales es la garantía de la seguridad jurídica de los territorios indígenas. Esto significa titulación, demarcación, porque se ha demostrado que los pueblos indígenas somos los mejores cuidadores de esta gran maloca, la Amazonía. También hemos pedido que se haga una efectiva protección del 80% de la Amazonía de aquí al 2025, garantizando la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, respetando el derecho a la consulta previa, el consentimiento previo, libre e informado en la decisión de los esquemas de protección que incidirán en los territorios, estén reconocidos o no. También solicitamos la garantía y seguridad y resguardo a la integridad física y a la salud de los pueblos indígenas amazónicos y sus territorios, en especial para los niños, niñas, mujeres. Los ríos de la Amazonía y la Amazonía está envenenada por el mercurio y otros venenos que expelen el extractivismo. Solicitamos la implementación de medidas de protección y seguridad efectiva frente al aumento de la violencia y el impacto del crimen organizado, las actividades extractivas y la violencia política contra los pueblos indígenas, incluyendo la seguridad y protección para los defensores y defensoras indígenas y ambientales, teniendo en cuenta el marco del Acuerdo de Escazú y llamando a su firma, ratificación e implementación plena. Garantizar también la protección de los sistemas de conocimientos propios indígenas asociados a la biodiversidad, de acuerdo con el artículo 8J del Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, entre otros acuerdos y tratados internacionales y regionales. Garantizar el apoyo y protección a la economía indígena en la Amazonía. Hemos venido discutiendo la bioeconomía en la Amazonía
pero los pueblos indígenas también tenemos nuestra propuesta de cómo manejar una economía basada en el cuidado y en el respeto de la naturaleza. Por último, solicitamos operativizar el financiamiento directo proveniente de todas las fuentes de los pueblos indígenas, incluyendo el financiamiento a través del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, YEC, al Fondo del Clima Global, GCEC, los bancos multilaterales de desarrollo, la filantropía, los presupuestos públicos y los beneficios derivados del canje de deuda, de los mercados de carbono y de los bonos de biodiversidad y otras fuentes y compromisos futuros. Esta es nuestra palabra sentada aquí, la palabra del tabaco, la coca y la yuca dulce de nosotros los habitantes de la Amazonía y de los 511 pueblos que hoy no tienen voz acá, pero acá estamos. Por eso les digo en mi lengua huitoto, Fugora, muchas gracias, Vie Uaymonayena, que la palabra amanezca en obra. Muchísimas gracias. Continuamos con el representante del Parque Ecológico Mundo Amazónico de Leticia, señor Rafael Clavijo. Creo, sí. Habituo. Muy buenas tardes a todos. Le doy gracias a Dios que me permite estar en este escenario y compartir el trabajo que desarrollamos con representantes del sector turístico de transformación de no maderables amazónicos aquí en el municipio de Leticia. Trabajamos en 6 retos y presentamos 3 propuestas para cada reto. Desde el territorio, en términos de deforestación y crímenes transnacionales, vemos la necesidad y planteamos la propuesta de generar una armonización normativa en materia de delitos ambientales a nivel regional amazónico. Desarrollar alianzas y redes globales estratégicas para la conservación y la bioeconomía como una alternativa contra la deforestación. Planes de acción para el clima y el fomento de esa bioeconomía, tanto para atraer insumos a nuestro territorio y que no salgan tan costosos y poder sacar los productos de esa bioeconomía a los mercados internacionales sin que esa salida logística sea también un adicional en los costos del producto. En el segundo reto sobre estrategias para la transición, proponemos habilitación de infraestructura de conectividad, refiriéndonos a la conectividad tanto física como virtual. En la física, pues tenemos los aeropuertos, pero los altos costos de los tiquetes aéreos desestimulan el turismo, que es una alternativa contra la deforestación. Promover políticas públicas para acceder a los productos amazónicos sostenibles y de esa manera instituciones y Estado también fortalecer. Fomento de la cadena de valor sostenible e inclusiva. Aquí se refiere principalmente a la logística de transporte, tanto para insumos como productos, tanto de entrada como de salida, y acceso a alternativas energéticas. Es increíble que todavía dependamos de combustibles fósiles para el Amazonas, teniendo alternativas de hidrógeno, y lo que tenemos es agua y la naturaleza nos lo está mostrando. Tenemos solar, y los que conocen obviamente aquí tenemos de eso bastante, y gas a través de biomasa. En el reto de mecanismos financieros estuvimos proponiendo desarrollar políticas fiscales sostenibles, reforzar la agenda de asistencia técnica, económica y financiera diferenciados por tipo de población. El Amazonas tiene en su seno
pueblos indígenas, pueblos campesinos, descendientes afros y personas colonos que llevamos más de 3 generaciones en este territorio. Allí estamos también hablando sobre mecanismos financieros reembolsables y no reembolsables asociados al desempeño sostenible de los proyectos. O sea, se basa y se mide esa condonación o ese reembolso o no reembolsable de acuerdo al desempeño de los proyectos. En la gestión de la información, ciencia, tecnología y conocimiento indígena, planteamos una concientización de la educación ambiental y una difusión del conocimiento. Sistemas de generación de datos regional por procesamiento e interoperable, que podamos tener acceso a ese conocimiento. Y esos datos obviamente no simplemente que sean abiertos, sino que realmente pueda llegar cualquier población del bioma amazónico a acceder a este conocimiento. Y red de conocimiento científico ancestral de amplia participación de carácter regional con accesibilidad. En todo hemos reforzado el tema de accesibilidad. En la agenda internacional fueron 2 propuestas únicamente: fortalecer el espacio de coordinación regional ODCA y una visión unificada panamazónica. Esto es extremadamente importante, que nos pongamos todos de acuerdo, los países amazónicos, y que hablemos un mismo lenguaje, y esto nos dará poder de negociación internacional frente a los diferentes espacios internacionales. Posicionar el rol de la Amazonía para desbloquear capitales para su conservación, mercados internacionales, articulación de actores, nichos y actores, oferta y demanda. Y para finalizar, en términos de fortalecimiento de la gobernanza, planteamos 2 propuestas también. Un modelo de participación social, local y diverso de carácter global. Aquí hablábamos en la mesa de trabajo lo local. Pensar global, pero la acción y el actuar local. Y construir una visión regional unificada a partir de planes regionales unificados. Y en esto, con esto finalizamos, pero este concepto de la unificación estuvo presente en todas las mesas de trabajo. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Pues bien, gobiernos de los 8 países amazónicos, científicos, gobiernos locales y regionales, pueblos indígenas, sector privado, sociedad civil y cooperantes internacionales fueron escuchados en estas mesas de trabajo. Ahora es momento de darle la palabra a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad. Muchísimas gracias, presidentes. También un saludo de todos los ministros del bioma amazónico. Simplemente destacar primero el papel de los ministros y ministras de Ambiente en esta cumbre. Yo la verdad no había visto funcionarios que actuaran con tanta humildad, con tanta capacidad de escucha al pueblo. Estuvimos en una feria de negocios verdes, hablando conjuntamente con 38 emprendedores, uno por uno. Estuvimos en todas las mesas y paneles, no dando discursos políticos, sino escuchando las voces vivas de la Amazonía. Y una primera conclusión es que valorar la escucha desde los gobiernos, valorar la escucha de múltiples voces que hacen de esta Amazonía un bioma diverso, un bioma complejo, es fundamental para encontrar los caminos de algo que realmente no se ha visto, no se ha inventado, es pionero. Responder la pregunta, ¿cómo logramos detener el punto de no retorno? ¿Cómo dignificamos la vida de nuestras comunidades, pueblos indígenas y habitantes de la Amazonía
todos concluimos que eran de los más desiguales en cada uno de nuestros países, en una economía y en una forma de vida que sistemáticamente regenere la selva y no que sistemáticamente destruya la selva. Pero llamamos al sentido de urgencia. Reflexionábamos cómo en el marco de la OTCA solamente se habían reunido los presidentes 3 veces y destacábamos que esta 4ª reunión de presidentes de la OTCA se hace en el marco de un momento histórico muy diferente, que es la crisis climática, que es el punto de no retorno. Escuchamos cómo nos llamaban a la urgencia y a la acción las voces vivas que participaron de este encuentro en Leticia. Y nos genera la pregunta si nuestra capacidad de gobierno puede ir a la par, puede ir al ritmo, no solo de las expectativas, sino de las capacidades que encontramos en este encuentro. Reflexionamos también que este es apenas un primer paso, que es un paso que construye un camino. Colombia, como Secretaría Técnica y Presidencia de esta reunión, se compromete a sistematizar los enriquecidos aportes de todos los participantes y construir un documento técnico, científico y social que permita profundizar la reflexión frente a este proceso. Valoramos la necesidad de la construcción con los saberes múltiples, los pueblos indígenas y también la comunidad científica. Un poco como en la situación de los 4 niños perdidos en la selva, si no es porque el ejército colombiano y el saber ancestral de los pueblos indígenas se unen para encontrar a estos niños en la selva, y si no es por su conocimiento, la vida de esos niños no hubiera podido ser salvada. Es una lección también para todos. Si no unimos el conocimiento científico y el conocimiento de los saberes tradicionales de la Amazonía, la selva no va a poder ser salvada. Reflexionamos sobre una transformación que requiere la OTCA y que la requiere para acelerar el ritmo de implementación y la necesidad de un plan conjunto estratégico en donde sean nuestros países los que pueden decirle al mundo con claridad cómo necesitamos la ayuda y dónde necesitamos las inversiones. Pero escuchamos el llamado de la generación de capacidades locales y de llegar lo más cercano posible al trabajo conjunto con esas comunidades en cada uno de los territorios. Y finalmente, también vimos y compartimos las estadísticas y la realidad del crimen transnacional y la necesidad imperiosa de coordinar nuestra acción conjunta como estados frente a este crimen transnacional para poder defender las poblaciones, defender los ecosistemas y defender la biodiversidad. Nosotros unidos podemos jugar un rol importantísimo para el mundo, sea este encuentro de Leticia un primer paso y seguiremos trabajando conjuntamente hacia la cumbre de Belén de Pará, en donde instamos a que la declaración de presidentes sea del tamaño de la urgencia necesaria, sea concreta y lleve a abrir la esperanza y la movilización social desde el corazón de la Amazonía, desde adentro, para poder entregar uno de los pilares climáticos del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Y en este momento tiene la palabra el excelentísimo presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Estou listo. Estoy listo. Mi querido compañero Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia,
Álvaro Leiva Durán, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, embajador Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, y a su nombre saludo a todos los participantes aquí presentes. Querida compañera Janja, en nombre de quien saludo a todas las mujeres aquí presentes, a la señora ministra de Ambiente, Marina Silva, de Brasil, la ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, en nombre de quien saludo a los pueblos indígenas de la Amazonía. Queridos amigos y amigas, invitadas a esta reunión extraordinaria en la ciudad de Leticia. Cuando recibí la invitación del presidente Petro para participar de esta reunión, me pareció excelente la idea de iniciar aquí en Leticia los trabajos preparatorios para nuestro encuentro de Belén. Esta es la primera vez en la historia que Brasil y Colombia cuentan al mismo tiempo con gobiernos progresistas y que comparten el compromiso de poner la Amazonía en el centro de sus políticas. Tenemos mucho en común. Somos dos grandes democracias multiculturales marcadas por el valioso aporte de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Es natural, por lo tanto, que dos países que comparten frontera, una frontera de más de 1.600 kilómetros y tienen las dos poblaciones más grandes de Sudamérica, se acercan. Recién llegué de la triple frontera en la Cuenca del Plata, donde participé de la cumbre del Mercosur, para ahora estar en otra triple frontera en la Cuenca Amazónica para lanzar los preparativos de una nueva cumbre. Tenemos, por lo tanto, dos grandes ejes de la integración sudamericana y que están fuertemente entrelazados. Lo que se hace en un rincón de Sudamérica repercute en otro. Por eso nuestra cooperación es tan importante. La deforestación en la Amazonía afecta las precipitaciones en el Cono Sur, amenazando el suministro de agua para el consumo humano y las actividades económicas. En esta reunión técnico-científica se abordaron temas fundamentales. Esta reunión técnico-científica abordó temas fundamentales como la protección de los pueblos indígenas, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, la bioeconomía y la lucha contra los crímenes transnacionales. Hablar de la Amazonía es hablar de superlativos, puesto que es la selva tropical más grande del mundo. Es el hogar del 10% de todas las especies de plantas y animales del planeta. Tiene 50 millones de habitantes con 400 pueblos indígenas que hablan 300 idiomas diferentes. Posee la reserva de agua dulce más grande del planeta, incluyendo un verdadero océano subterráneo. Ocupa el 40% del territorio de América del Sur y, si fuera un país, sería el séptimo más grande del mundo, detrás de Australia y por delante de India. En sus 6.300.000 kilómetros cuadrados cabrían los 27 países de la Unión Europea, más Reino Unido, Noruega, Turquía, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Los países amazónicos tienen dos desafíos que enfrentar juntos. Uno de ellos es institucional y se refiere al fortalecimiento de la organización del Tratado de Cooperación Amazónica. El otro es político y se refiere a la construcción de una nueva visión de desarrollo sostenible para la región. La semana pasada celebramos los 45 años de la firma del Tratado de Cooperación Amazónica. El tratado fue una iniciativa pionera, que trataba de protegernos
de la presión de actores ajenos a la región, impulsados por el debate sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible en los años 90. Lo que era solo un tratado evolucionó y creamos la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, en 1998. Así surgió la única organización socioambiental del mundo, que también es la única con sede en Brasil. Hoy, la OTCA es una herramienta que, en lugar de aislarnos, tiene la capacidad de proyectarnos hacia el centro del desafío más importante de nuestro tiempo, el cambio climático. Reúne a 8 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, y cubre una amplia gama de temas, incluidos los pueblos indígenas, la salud, el turismo, la infraestructura, el transporte y su correlación con el medio ambiente. A lo largo de todos estos años, la OTCA no ha recibido la atención que merece, y la cumbre de Belén será un momento de corrección de rumbo. La apertura a las autoridades locales y la sociedad será un componente esencial de esta nueva OTCA. Es necesario valorar el papel de alcaldes, gobernadores y parlamentarios, porque no se puede hacer política pública sin que haya la participación de quienes conocen el territorio. Para ello queremos formalizar el Foro de las Ciudades Amazónicas y el Parlamento Amazónico. Con la realización de los diálogos amazónicos en los días previos a la cumbre de Belén, reuniremos a la sociedad civil y la academia en sesiones que resultarán en recomendaciones para acciones concretas. Para traducir este impulso político en términos prácticos, pretendemos institucionalizar el Observatorio Regional Amazónico, que sistematizará y monitoreará los datos de todos los países para orientar a las políticas públicas y hacerlas más efectivas. La sala de situación del observatorio produce en tiempo real boletines y alertas sobre sequías, inundaciones, lluvias, incendios y contaminación del agua que ayudan a salvar vidas. Queremos establecer un comité de expertos en la Amazonía, inspirados en el panel intergubernamental sobre cambio climático, para generar conocimiento y producir recomendaciones con base científica. La formación de redes de contacto entre universidades e instituciones de investigación contribuirá a estimular la producción de conocimiento local, dinamizar las economías y generar oportunidades para nuestra juventud, que tanto carece de alternativas de estudio y trabajo. Podemos hacer mucho si le damos a la OTCA lineamientos claros y recursos adecuados. A través de una coalición de bancos de desarrollo y de la movilización de recursos públicos y privados, fomentaremos actividades productivas locales sostenibles como la agricultura familiar, la pesca artesanal, los proyectos agroforestales y las redes de emprendimiento, especialmente femenino. Cuidar la Amazonía es, al mismo tiempo, un privilegio y una responsabilidad. Hace unos días participé en un festival que reunió a miles de personas al pie de la Torre Eiffel en París. Muchos de los presentes, especialmente los jóvenes, están preocupados por el futuro de la Amazonía. Y esta preocupación es legítima, ya que el bioma es de interés para toda la humanidad. Sin embargo, nos toca a nosotros decidir cómo darle una vida digna a nuestra gente y cómo preservar nuestros bosques y nuestra biodiversidad. La cumbre de Belén será una plataforma para que los 8 países amazónicos asuman su rol protagónico en la búsqueda de soluciones compartidas. En Brasil, aprendimos la importancia de articular diferentes sectores en torno a un objetivo común, gracias al Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal.
Redujimos la deforestación en un 83% entre el 2004 y 2012 y lo logramos aumentando la productividad agrícola en la región a la vez. Relanzamos el plan en enero de este año y ya podemos ver los resultados. Las alertas de deforestación en la Amazonía tuvieron una reducción de 33,6% en este primer semestre de 2023. Mi gobierno se compromete a eliminar cero forestación ilegal para el 2030. Este es un compromiso que los países amazónicos podemos asumir juntos en la cumbre de Belén. Hay muchas otras áreas en las que podemos cooperar. Es fundamental luchar contra el hambre en la región amazónica. En todos nuestros países, estos territorios tienen las tasas más altas de inseguridad alimentaria. En salud podemos desarrollar acciones conjuntas como medidas para garantizar el acceso a vacunas, medicamentos y atención médica. También necesitamos proteger la propiedad intelectual y también eliminar la biopiratería de la Amazonía, desarrollando y articulando nuestros sistemas nacionales para el uso del patrimonio genético y el conocimiento tradicional. Sí, las fronteras no son obstáculos para la criminalidad. Nuestros sistemas policiales y de justicia necesitan trabajar de la mano en la prevención, investigación y enfrentamiento de estos delitos. Con este enfoque, pronto estableceremos el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía en la ciudad de Manaus. La creación de un sistema de control de tráfico aéreo integrado también será importante para interrumpir las rutas utilizadas por el crimen organizado. Todos sufrimos con la presencia de delincuentes, criminales involucrados en la tala, minería, caza y pesca ilegales y la ocupación ilegal de tierras públicas. Ante la ausencia del Estado, el narcotráfico se propaga y se convierte en vector de delitos ambientales. Los pueblos indígenas, como los Yanomami, son víctimas de la explotación ilegal de sus tierras. Nuestros jóvenes en el campo, en la selva, en las ciudades son presa fácil de las facciones criminales que crecen en las cárceles y más allá afuera. También hay que dedicar una mirada especial a la situación de las niñas y mujeres amazónicas. La violencia de género y la explotación sexual no pueden tolerarse y las líderes mujeres deben ser escuchadas. Quienes protegen a la Amazonía merecen ser protegidos. Si la selva sigue en pie hoy día es en gran parte gracias a los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y a los defensores y defensoras de la causa ambiental. Nombres como Chico Méndez, Hermana Dorothy Stang, Bruno Pereira y Don Phillips son emblemáticos de esta historia de violencia que aqueja a la Amazonía brasileña. Estos son solo algunos de nuestros desafíos y áreas en las que podemos trabajar juntos. A ello se suma la coordinación en foros multilaterales. Tenemos que unir esfuerzos y fuerzas para que en las discusiones internacionales trabajemos directamente. Nuestra voz debe ser escuchada con fuerza en las conferencias sobre el clima, la biodiversidad y la desertificación y en los debates sobre el desarrollo sostenible. Ya podemos identificar posiciones comunes para la COP28 del clima este año, en diálogo con otros países que también tienen bosques tropicales como Indonesia y la República Democrática del Congo y la República del Congo. Sabemos que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas sigue siendo central. Necesitamos exigir
juntos que los países ricos cumplan con sus compromisos, incluida la promesa hecha en Copenhague en 2009 de $100.000 millones al año para la acción climática. Después de todo, históricamente son ellos quienes han emitido la mayoría de los gases de efecto invernadero. Quien tiene las mayores reservas forestales y la mayor biodiversidad merece una mayor representación. Es inexplicable que mecanismos internacionales de financiación como el Fondo Global para el Medio Ambiente, que nació en el Banco Mundial, reproduzcan la lógica excluyente de las instituciones de Bretton Woods. Brasil, Colombia y Ecuador son obligados a compartir un asiento, un escaño en el directorio del fondo, mientras que países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Suecia ocupan cada uno su propio escaño. Así que tenemos otra evidencia de que necesitamos trabajar para mejorar la coordinación global. En otros foros también hay que tener en cuenta nuestra visión. Nos corresponde trabajar en la FAO para la definición de un concepto internacional de bioeconomía que nos permita certificar los productos de nuestra sociobiodiversidad y generar empleo e ingresos para nuestra población. La COP30 del clima en 2025, también en Belén, será una valiosa oportunidad para que el mundo conozca la verdadera Amazonía. Mucha gente no se imagina, por ejemplo, que la mayor parte de la población amazónica es urbana. De los 26 millones de personas que viven en la Amazonía brasileña, 12 millones viven en ciudades con más de 100.000 habitantes. Estas personas necesitan infraestructura adecuada, educación y alternativas de vida sostenible que pueden provenir de fuentes como el turismo o inversiones en ciencia, tecnología e innovación. La selva tropical no puede ser vista únicamente como un santuario ecológico. El mundo debe preocuparse por el derecho al buen vivir de los habitantes de la Amazonía, puesto que el desarrollo sostenible tiene 3 dimensiones inseparables, a saber, económica, social y ambiental. Una transición ecológica justa requiere de recursos adecuados y transferencia de tecnología. No puede basarse en la explotación depredadora de los recursos naturales como los minerales críticos, ni puede justificar un nuevo proteccionismo. En resumen, no puede servir de fachada al neocolonialismo. La descarbonización no debe agudizar las desigualdades entre países, reeditando la relación de dependencia entre centro y afueras de la ciudad. Mi sueño es que la Amazonía se convierta en un ejemplo de desarrollo sostenible y que pueda mostrar al mundo cómo es posible conciliar la prosperidad económica con la protección del medio ambiente y el bienestar social. Quiero una Amazonia incluyente, con pleno respeto a las aspiraciones de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales y toda la población del campo, de la selva y de las aguas. Es eso lo que vamos a empezar a construir juntos para la cumbre de los pueblos y países amazónicos. Agradezco una vez más a Colombia por apoyarnos y ser sede de este encuentro, que es el camino rumbo a la revolución verde que esperamos ver en el planeta Tierra. Gracias. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urreco. Bien, le agradezco la presencia a todas las delegaciones de los países que configuran la OTCA, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Están aquí todos presentes. En este esfuerzo por construir una propuesta común, ha pasado algún tiempo desde la COP de París
la de Copenhague, las promesas allí realizadas no se han cumplido, lo cual merece una evaluación desde el punto de vista de nuestros pueblos sobre su quehacer en torno a la defensa de la vida. Porque estas reuniones, estas luchas comunes, estas discusiones incluso, tienen que ver con la defensa de la vida. Concepto simple, pero sin el cual pues, todo lo demás sobra. Así lo decía el Premio Nobel de Economía Paul Krugman ahora en Bogotá, que vino a dar una conferencia en la Universidad Javeriana. ¿Qué sentido tiene hablar de tantas cosas en economía si no se aborda el asunto de la crisis climática? Y en realidad hay una huida de la humanidad en torno a su principal problema, como si se tratase del avestruz, como si al esconder el rostro no sucediera lo que puede suceder si no actuamos. Lo que dice la ciencia es que nos extinguimos. Se extingue la vida, le llaman la sexta extinción. Ya ha sucedido 5 veces antes en la historia del planeta. No se acaba el planeta, no es propiamente una defensa del planeta, él sigue, solo que sin nosotros. Se trata de una defensa de la vida. Y el signo de los tiempos, esta época que nos toca vivir, es y se marca a partir de que no se puede defender la vida sin el cambio, sin la transformación. Y evidentemente es un tema profundamente político. Las corrientes de pensamiento, de acción política que en la humanidad se han construido sobre la base de defender el statu quo, de mantener las cosas como están, pues no tienen hoy sentido, porque si mantenemos las cosas como están, desaparecemos. Luego, el cambio se impone. Y ese cambio, que no está predeterminado, que no está escrito en ningún libro de algún sabio intelectual que pudiéramos leer y alumbrarnos como un faro con sus palabras, lo tenemos que construir entre todos, entre toda la existencia humana. Hoy Europa se ha metido en una guerra. La guerra tiene como fuente unas razones económicas, una de las cuales el gas. Las guerras que hemos visto en el siglo XXI una y otra vez, sobre todo en Oriente Medio, tienen como origen el petróleo. Y la humanidad sabe que sobre el petróleo, sobre el carbón, del cual somos Colombia el 5º exportador mundial, y sobre el gas, solo se puede construir la sexta extinción de la vida. Es decir, lo contrario al desarrollo, es decir, nuestra destrucción. A menos que la ciencia esté equivocada, y ningún progresismo podría desligarse de las conclusiones de la ciencia, porque si no sería profundamente irracional, y el pensamiento irracional solo lleva a los fascismos, que es lo que estamos viendo ascender en Europa, en Norteamérica, en el mundo. Nosotros tenemos que ser profundamente racionales, no sin dejar la pasión, no sin dejar los sentimientos, la fuerza de la vorágine que se escribió en estas tierras. Cuando alguien dijo, José Eustacio Rivera, antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Las pasiones indudablemente han sido parte de la existencia del pueblo latinoamericano, pero es la razón la que puede guiar el progresismo. Y la razón hoy dice a través de la ciencia que tenemos que actuar, que hay que transformar todo el sistema económico mundial.
Imagínense en ese reto. Pareciera escrito a fines del siglo XIX. Transformar todo el sistema económico mundial es una revolución. Decía ahora, descarbonización es revolución. Quizás no como nos la imaginábamos en años mozos, pero quizás es más profunda de lo que pretendíamos. Porque se trata no solo de una nueva tecnología. Sería simple si la humanidad fuese el reemplazo de tecnologías, sino que esos cambios de tecnología siempre traen aparejado los cambios de relaciones sociales, políticas, del poder. Y aquí lo estamos observando, porque hoy somos conscientes, quizá no tanto antes, que las selvas del mundo, y la selva amazónica la más grande, son los pilares climáticos fundamentales. El tercero en mi cuenta es la selva amazónica. Se quita ese pilar y es como las columnas de Hércules. La humanidad puede derribar esos pilares y lo que sucede es que el mundo se derrumba encima de ella. Creímos que el desarrollo era tumbar estos árboles, volver potreros este paisaje, meterle ganado, creer que así se progresaba, que el progreso era la destrucción del árbol. Le llamamos al árbol maleza e incluso hicimos monumentos con el hacha que tumbaba los árboles. Hoy eso no es más sino destrucción de la vida. No existe la palabra maleza. Cada especie que nos rodea, vegetal, tiene una importancia, un encadenamiento. Es un mundo intercomunicado de una manera biológica que antes desconocíamos. Colombia tiene la mitad de su tierra en bosques. Creíamos que eso era subdesarrollo. Hoy el planteamiento de salvar esos bosques para salvar la vida siempre se continúa por una discusión. ¿Cuánto nos pagarán por ello? ¿Por qué no hacer lo mismo que hicieron los del norte? Los del norte acabaron los bosques y mataron a los indígenas. Ese es el desarrollo. ¿Tendríamos que hacer nosotros lo mismo? ¿O se está abriendo otra perspectiva completamente diferente? Hay otro tipo de desarrollo que tiene que ver con no tumbar el árbol. Es decir, que tiene que ver con proteger la vida. Ese reto de plantearnos entre nosotros esos caminos, que pasa por unas discusiones dificilísimas. Por ejemplo, ¿vamos a dejar explorar hidrocarburos en la selva amazónica? ¿A entregarlos como bloques de exploración? ¿Está ahí la riqueza o está ahí la muerte de la humanidad? Es una decisión que tendríamos que tomar en común. Obviamente, cada país es soberano. Cada país aquí ha vivido del petróleo, la mayoría. Nosotros hemos vivido del petróleo y del carbón en los últimos 40 años. Y entonces, ¿de qué vamos a vivir? Es la pregunta que se hace en la sociedad. Pues podemos vivir del cerebro, podemos vivir de la ciencia, podemos vivir de otro tipo de desarrollos, podemos vivir de nuestra propia unidad abriendo caminos, podemos vivir del ecoturismo, aquí lo han mencionado, de la bioeconomía. La bioeconomía puede ser un camino de exploración científica y tecnológica tan amplia que podría darnos incluso respuestas desde el punto de vista de la salud humana a muchos temas que la humanidad no se ha planteado. Aquí con nosotros está el tío Darío, está por acá, que es parte de la familia de las niñas y los niños que estuvieron 40 días caminando en la selva, una de ellas con un bebé en hombros. Sin más compañía, hola Darío, sin más compañía que un perro unos días. Se buscó 40 días y se encontraron
Primero, porque esos niños habían aprendido de su comunidad cómo vivir en la selva. Cualquiera de nosotros hubiera perecido. Ellos sabían más que nosotros. Y esa es la importancia del saber ancestral. Y en segundo lugar, porque juntamos dos saberes. El del ejército, que estaba entrenado en la ciencia occidental, el satélite, las imágenes nocturnas, etcétera, y el ancestral, que simplemente convocaba a los espíritus para que los espíritus de la selva dijesen si entregaban a los niños o no. Y ambos saberes encontraron con vida a los niños. Es decir, que una unidad de la humanidad con saberes diferentes logró la vida. No crearla, sino sostenerla, defenderla. Yo creo que algo así, esa tarea común de la diversidad que se encuentra, es nuestra tarea aquí y es la tarea de la humanidad. Claro, si perdemos los tiempos de la vida en guerras, en codicia, en pensar, y creo que es lo que está sucediendo en el norte, en que puede haber un capitalismo fortaleza al cual no le importa el resto, porque puede vivir sin naturaleza en esa creencia, y por ello construyen muros para que la posible migración, que puede ser de miles de millones de personas del sur al norte, no se dé. Por eso no ha sido cierta la propuesta de los 100.000 millones de dólares anuales. Eso no existe. Por eso en el encuentro de París, que estuvimos con el presidente Lula, los países y presidentes africanos hablaron con mucha claridad, porque así lo decían los economistas, Nicolas Stern, entre ellos, que salvar la vida en el planeta y superar la crisis climática obliga a una inversión de 3.3 billones en términos españoles, latinos, de dólares al año, y 30 veces menos que 100.000 ni siquiera han sido cumplidos. Claro, hablar de 3.3 billones de dólares al año significa un cambio del sistema financiero mundial, significa un cambio de las relaciones económicas mundiales, significa priorizar la vida y no el capital, la vida y no la ganancia. Hasta allá no ha llegado Europa, hasta allá no ha llegado Estados Unidos, hasta allá no ha llegado China, y ellos son los que contaminan el mundo. Si no llegan a ese pensamiento, el cronómetro del reloj marca el final. Así que la presión nuestra tiene que encaminarse hacia ese derrotero. Ahí es donde está el progresismo político y la unidad de los pueblos. Transformar ese sistema económico en función de la vida es la revolución de los tiempos de hoy. Es una revolución de la vida. Aquí estamos rodeados de esa revolución. Esta es la capital, la selva amazónica, porque es la explosión de la vida. Colombia ha logrado en este trimestre, según las estadísticas, detener en un 76% la deforestación. Es una cifra importante por el tamaño, comparado este trimestre con el trimestre del 2022. Para lograrla hubo que hablar con grupos armados, y una de las conversaciones centrales era no deforestar. Es decir, que en cierta forma la paz está comunicada con la vida, y era obvio, con la posibilidad de defender la selva. Hubo que hablar con las comunidades para estudiar mecanismos en donde su nivel de vida pueda mantenerse o superarse sin tumbar el árbol. Un desarrollo en la selva, no contra la selva. Esas conversaciones tuvieron como resultado esta estadística, que podría dañarse, obviamente, no es estable,
reducir 76% de la deforestación en la Amazonía colombiana, poder llegar a cero y poder empezar la restauración de la selva, pues es un aporte que se le puede hacer a la humanidad, que queremos compartir con ustedes porque las ideas de cada país son importantes. Son quizás más importantes que lo que hemos podido desarrollar como ideas individuales, nacionales. Empoderar la OTCA entonces en Belén, en la próxima reunión de presidentes, darle el estatus de poder político que necesita, ponerla a hablar en común, tener un discurso en común en la próxima COP que se da en un país árabe y petrolero. Yo creo que son los objetivos que nos tenemos que trazar. Nosotros hemos propuesto cambiar deuda por acción climática. Los 3.3 billones anuales se podrían alcanzar en una parte significante si transformáramos el sistema de deuda mundial a partir de una emisión de derechos especiales de giro, que esta vez sería ambientales en el Fondo Monetario Internacional, cambiando la correlación de fuerzas que hay a su interior, porque esa emisión equivaldría a un plan Marshall de acción climática en toda la humanidad y equivaldría a una reactivación económica, pero ya en otro sentido, que no es la maximización de la ganancia, sino la maximización de la vida, en donde las puras inversiones rentables quizás se queden pequeñas ante la necesidad de enormes inversiones públicas planificadas para mitigar, es decir, cesar el consumo del petróleo y el carbón, y para adaptarnos, es decir, para que la vida en nuestros pueblos pueda resistir el embate del clima hasta que superemos el principal problema de la humanidad, la crisis climática. Así que les agradezco su presencia y nos vemos en Belém de Pará con el anfitrión, presidente Lula, en Brasil. Gracias, muy amables. Gracias, señor presidente. De esta manera damos por terminado este encuentro de camino a la cumbre amazónica. A quienes nos acompañaron de manera presencial, gracias, y a quienes se conectaron a través de nuestra transmisión en vivo, feliz día para todos.